8:20. Continuamos con más entrevistas. Ya nos acompaña el director de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo, Andrés Robalino. ¿Cómo está, Andrés? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos en Punto Noticias de Radio Pichincha. Estamos con usted, Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. En la capital de la República, a excepción del resto del país, por la emergencia que estamos viviendo debido a los daños provocados por los incendios forestales, no hemos tenido cortes de energía eléctrica durante esta semana, afortunadamente, pero eso va a cambiar posiblemente en la tarde-noche de este viernes. En el resto del país, los apagones continúan, se han extendido y ojalá y estas previsiones climáticas en algo contribuyan para mejorar la situación energética. No obstante, las pérdidas en el sector empresarial, en los pequeños negocios, en la actividad diaria de los ciudadanos van creciendo. En su sector, ¿cómo está la situación hasta el momento? ¿Cuánto les está costando el no tener energía eléctrica? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Licenia, Alexis, un gusto. Buenos días a todos los radioyentes. Realmente la situación es bastante crítica. Se calcula que más o menos se pierden $12 millones en todo el país por hora, el sector productivo por los cortes eléctricos. Más o menos en Cuenca se podría calcular entre 970 a $1.1 millón por hora que se pierde por los cortes eléctricos. Eso obviamente va a afectar al sector productivo, como usted bien lo indica, a las micro y pequeñas empresas más que nadie, porque son las empresas que de alguna manera tienen una posibilidad de aguantar este tipo de situaciones muy corta. No pueden extenderse en esta situación de reducción de más bien de todo un turno de trabajo, porque casi todas las industrias acá en Cuenca trabajan en 3 turnos, y por lo tanto reducir un turno o eliminar un turno se vuelve casi inmanejable. Por lo tanto, la situación de los cortes eléctricos, si es que de alguna manera se pueden retomar las actividades normales en un corto tiempo, pues será un golpe duro, pero que se podrá salir. Si es que esta situación se extiende más tiempo, obviamente las microempresas son las más afectadas, pero lo que debemos darnos cuenta es que al final todos los ecuatorianos somos afectados por los cortes. No estoy hablando específicamente del efecto en las residencias, sino en la parte en lo que tiene que ver con la generación de empleo. Una empresa necesita estabilidad en todo aspecto, desde la política, la económica, pero obviamente también la energética. Si es que hay cortes, las empresas no pueden vender, como le indiqué, están reduciendo un turno en sus actividades productivas. Entonces eso hace que no puedan emplear a más personas, no puedan planificar inversiones, y por lo tanto el efecto macroeconómico va a ser importante. Uh-huh. ¿Cómo está, Andrés? Qué gusto saludarle, buenos días. Ahí, digamos, más de esta información valiosa que usted nos entrega, sería pertinente saber qué tipo de industrias son las más afectadas por efecto de estos apagones. Entendemos que sí, finalmente los apagones nos afectan a todos, pero habrán niveles, ¿no?, y grados en los cuales se ven más o menos afectadas. En materia de industrias, ¿cuáles han sido ahora mismo las más golpeadas? Realmente, Alexis, no le podría dar una industria que sea más golpeada. Yo sí generalizaría en que todas. Lo que sí también debemos conocer, y a veces eso es difícil comprender, no es lo mismo apagar una industria que apagar un comercio. En un comercio las actividades potencialmente tienen un corte exacto de una hora a otra hora, pero las industrias deben tener un tiempo previo al apagón, deben tener un tiempo de apagar sus maquinarias para ir reduciendo paulatinamente el nivel calórico en sus hornos, por ejemplo, y lo mismo sucede cuando comienzan a prender. No es un switch que se prende y las máquinas se prenden, sino que es un proceso que va de reducción, y después cuando se vuelve a tener la electricidad, un proceso de incremento en el poder calórico de los hornos. Por ejemplo, hablando específicamente de sectores como el cementero o el de cerámica plana, inclusive el de alimentos, con todo lo que tiene que ver con cuartos fríos. Posiblemente esas industrias que tienen estos procesos de una adaptación mucho más lenta al corte y a la reconexión eléctrica, seguramente estas empresas no solamente están afectadas por 6 u 8 horas, en algunos casos diarios, sino puede llegar a 10 horas de paralización por justamente este efecto.
Si es que se analiza ya al detalle, posiblemente este tipo de industrias que requieren estos procesos de aumento y de reducción de calor en los hornos podrían ser las más afectadas, pero igual, si es lo interesante, pero también al mismo tiempo lo preocupante, la economía es un encadenamiento, no son islas. Entonces, cuando una empresa grande, por ejemplo, de cerámica o de cemento, se paraliza 10 horas por todo este proceso de corte y de preparación, este impacto también está en el encadenamiento hacia atrás. Proveedores pequeños, medianos, que están vendiendo productos y servicios a estas empresas que lo van a reducir porque ya están produciendo solamente en 2 turnos. Entonces, el impacto no solamente es a la empresa grande, sino es al encadenamiento hacia atrás y potencialmente también hacia adelante, porque si una empresa produce menos, va, por ejemplo, a utilizar menos transporte y por lo tanto todo el encadenamiento hacia adelante para que llegue el producto a las tiendas de abarrotes o de cualquier distribuidor, pues obviamente va a tener también un impacto porque estas tiendas, este transporte y estas tiendas van a tener menos producto que vender, menos producto que transportar, entonces el impacto es hacia adelante y hacia atrás. Por lo tanto, no solamente es una situación de una empresa o de un sector, sino que el impacto es en el encadenamiento completo del sector productivo y eso obviamente afecta a toda la economía, no solamente a un sector, sino a toda la economía y por lo tanto, como les decía antes, uno de los factores más importantes que puede afectarse en los siguientes meses es el empleo. Ya veníamos de meses complejos, los últimos 6 meses del año pasado tuvimos una recesión, los primeros 6 meses de este año en el sector manufacturero también tuvimos una recesión, por lo tanto se esperaba que este año fuera, estos segundos 6 meses del año tuvieran un proceso de recuperación. Tuvimos un buen mes de julio, relativamente bueno comparado con los anteriores meses, un buen mes de agosto, pero nuevamente en septiembre las cosas se ponen en una situación bastante caótica para las industrias. Ojalá que la situación se pueda remediar, penosamente no hay soluciones a corto plazo, entonces lo único que hay que esperar, aunque se escuche muy feo esto por parte de las autoridades, es que llueva. Es la única solución a corto plazo, porque las otras son parches, ya sea la compra de barcazas, ya sea el que se activen autogeneradores o generadores de las empresas para que se provean de energía, o también unas políticas de ahorro tanto en el sector productivo como en las residencias y en todos los sectores. Todas estas son parches a los problemas que venimos teniendo desde hace algunos años. Andrés, usted mencionaba que entre 970,000 y 1.1 millones de dólares por hora se pierden y estamos, al menos en la zona en la que usted está, en el Austro, estamos hablando de prácticamente semana y media de cortes, tomando en cuenta que primero comenzaron el miércoles y luego toda la semana y sumando y en periodos bastante amplios. ¿Cuánto tienen un aproximado de a cuánto ascienden ya las pérdidas? Más o menos estamos hablando de unos 45, 46 millones de dólares. Es lo que podría, obviamente, toda esta información se la puede calcular ya cuando el proceso haya terminado. Algunas empresas, por ejemplo, adelantaron mantenimientos, entonces no se puede calcular una empresa que adelantó mantenimientos porque ese mantenimiento se lo iba a hacer, le pongo un ejemplo, en diciembre y se lo adelantó a septiembre. Entonces eso de alguna manera se podrá recuperar, pero las empresas que no estuvieron en mantenimiento, no pudieron adelantar mantenimientos y tuvieron que adaptarse a los cortes, estas empresas sí están perdiendo y sucede lo mismo que en los paros. Cuando tenemos 18 días de paro, como fue en el 2022, las empresas no pueden recuperar lo que se perdió en el paro. No es algo que yo después recupero la producción que no pude vender, no, esa producción no se puede recuperar. Esos días son perdidos para las industrias y lo mismo sucede con los cortes eléctricos. No es una producción que se puede recuperar y por lo tanto la afección va a existir aunque pasado mañana comiencen las lluvias y se eliminen los cortes. No se va a poder recuperar y por lo tanto estos 45, 46 millones de dólares que se están perdiendo únicamente en la ciudad de Cuenca, yo me refiero a las industrias de la ciudad de Cuenca, pues obviamente van a tener un impacto al final en el cierre fiscal, en el cierre contable de las empresas y por lo tanto también en el pago de tributación del próximo año que nos va a afectar a todos los ecuatorianos porque de ahí salen las obras, los sueldos y salarios de los servidores públicos, por lo tanto la afección recién comienza. En este momento la afección es específicamente a las empresas, luego va a venir un efecto al empleo, potencialmente a la inversión, pero para abril o mayo de los pagos de
de tributos, obviamente va a haber una afectación al fisco. ¿Cómo van a asumir estas pérdidas? Porque usted bien dice, esto va a repercutir en el empleo, en el pago de impuestos, en la distribución de utilidades, etcétera, etcétera. El gobierno tiene una propuesta de que no va a cobrar la factura eléctrica para quienes consuman hasta 180 megavatios el próximo año, en época que coincide con la época electoral, pero a las empresas no hay esa propuesta. ¿Cómo van a asumir estas pérdidas? O sea, penosamente se asume con los costos de producción. Es un costo más a lo que ya significa producir en el país, que estamos fuera de cualquier nivel de competencia normal a nivel latinoamericano. Eso el Ecuador lo ha vivido desde hace 20 años. Los costos de producción en el Ecuador son inmanejables hace muchos años. El Ecuador cada vez pierde más competitividad y como tampoco hay control, desde hace también 20 años, posiblemente 20 o más años, a la informalidad. Esta informalidad ha venido creciendo. Hace algunos años estábamos en el nivel de 60%, este rato estamos en el nivel de 68%. Es imposible competir con actividades que no están pagando impuestos, que no cumplen las leyes laborales, tributarias, societarias y demás. Entonces, todo eso es un cúmulo de problemas que se transforman en un alto costo de producción. Por eso hay que, no sé si llamarlo entender, pero a veces el informal no es informal por gusto, sino porque es muy costoso producir. Entonces, este tipo de costos que significa la pérdida de un turno dentro de las actividades productivas hacen que los costos fijos que tiene una empresa que tiene que pagar, prenda o no prenda 3 turnos, como son los sueldos, se distribuyan en 2 turnos y no en 3. Entonces, por lo tanto, los costos fijos se vuelven mucho más altos en relación a lo que estaba manejándose antes. Por lo tanto, lo que se denomina la economía de escala, los costos no se distribuyen a una mayor producción, sino distribuyen a una menor producción. Entonces, ¿eso qué hace? Que el costo alto, al distribuirse a una menor cantidad de productos, pues hace que este producto sea más costoso producir. Pero penosamente en el mercado no hay cómo aumentar los precios. ¿Por qué? Porque esta competencia informal que hay en el mercado y pues penosamente no se controla desde hace muchos años, pues hace imposible que una empresa pueda aumentar los precios al consumidor, porque el efecto siguiente es que el consumidor, teniendo productos de algunos países que no pagan, que no cumplen con aranceles, que no cumplen con niveles de calidad, pues lo que hace es que el consumidor se vaya al precio y no a la calidad y por lo tanto la industria ecuatoriana pierda el mercado. Entonces, todo esto, aunque suene complicado entender, son los efectos que se analizan en una empresa. Y como insisto, como usted lo dijo al inicio, las más afectadas son las pequeñas y microempresas, porque son las que no tienen esa capacidad económica para aguantar este tipo de situaciones críticas y penosamente en algunos casos terminan liquidando las empresas porque es inmanejable. Mientras más tiempo duren las situaciones críticas como un paro, un corte eléctrico o cualquiera de esas situaciones que no están dentro de la planificación normal, pues obviamente las empresas se van a ver afectadas y los costos se van a tener que absorber. No se los puede trasladar al consumidor. Es imposible en una economía donde la informalidad está por encima de la formalidad, no se puede trasladar. Por lo tanto, las empresas tendrán que absorber esos costos y llegar a fin de año tratando de llegar, como se dice, a tablas para no perder y ganar. Pero eso significa el próximo año, si una empresa no gana, no contrata, no invierte y por lo tanto los impuestos casi no los paga porque no tiene de dónde pagar, no hay ganancia para pagar impuestos y es un círculo vicioso en el cual está. Y ahí ustedes plantean quizás alguna posibilidad de ideas o de propuestas al gobierno. No sé si han conversado con el Ministerio de Industrias, de Productividad, con el Ministerio de Finanzas para ver si es que se canaliza algún tipo de alivio que pueda ayudar a las empresas. No sé si ha habido esos canales de comunicación para que se procesen, digamos, salidas para sostener lo que usted decía hace un momento, los empleos. ¿Qué va a pasar con los miles de trabajadores que tienen todas estas fábricas, estas grandes, medianas y pequeñas fábricas o empresas en los próximos meses? Bueno, comunicación siempre ha existido, eso creo que no se ha perdido, salvo algunas situaciones específicas, pero comunicación siempre hay. Nosotros como Cámara estamos en comunicación permanente con el ministro de Electricidad, con la ministra de Industrias, con la canciller, con la ministra de Trabajo, con todos los ministros en gobiernos pasados. La parte de comunicación no es el problema. El problema está en que la situación eléctrica no tiene soluciones a corto plazo. Cuando a un país le faltan 1.000 megavatios por cubrir
y tiene problemas en las hidroeléctricas. No tiene la generación térmica porque se han olvidado, por así decirlo, en el mantenimiento. Pues obviamente no existe ninguna forma de solventar 1000 megavatios. Como sea, se pueden, y tengo entendido que el gobierno está logrando que 400 megavatios entre la autogeneración de las empresas y las barcazas se pueda generar. Pero el Ecuador en este momento estaba con 1400 megavatios de demanda insatisfecha. Se están satisfaciendo 400, pero estamos en una crisis eléctrica. Por lo tanto, la situación se vuelve sumamente crítica. Pero Andrés, le planteo algo que se me vino a la cabeza en este momento y tiene que ver con, claro, por ejemplo, el hecho de entender que seguramente no todas las fábricas o no todas las empresas tienen una planta generadora de electricidad. Sí, no. Podría ser una posibilidad que para aliviar, digamos, o para sostener los niveles de producción, se llegue a un acuerdo con el gobierno para aliviar la carga tributaria para adquirir plantas de generación eléctrica, por ejemplo. Sí, y a eso iba. Aparte del tema eléctrico, que realmente no hay cómo o no se tiene soluciones a corto plazo, hay muchas cosas que se pueden hacer. Solamente por el tema tramitológico. El Ecuador es un laberinto de trámites, siempre lo ha sido, y cada vez, no sé si es que posiblemente sea más o menos, pero nunca se ha solucionado, es decir, nunca se ha reducido esa telaraña de trámites que hay que cumplir. Peor si uno está fuera de Quito, porque muchos de los trámites, permisos, licencias están en Quito, entonces se tiene que volar a Quito al Ministerio de Ambiente para la licencia ambiental, se tiene que volar a Quito para que se me dé el certificado de cumplimiento de tal o cual producto alimenticio especialmente. Entonces eso significa costos, porque viajar a Quito, peor si se van en avión, obviamente significa costos. Entonces se pueden tomar decisiones, son decisiones eminentemente de competitividad. Penosamente la competitividad no está únicamente en un ministerio, está en varios, pero con decisión política se lo puede lograr, por supuesto, y también con tecnología. La tecnología elimina la burocracia, eso creo que todos sabemos, y también elimina altos niveles de corrupción. Entonces, esa burocracia con tecnología podría solventarse, podría solucionarse. Eso sí se puede hacer a corto plazo para reducir los costos de las empresas en los diferentes procesos, en los diferentes permisos. Y por supuesto, sí, el tema tributario podría ser. Ahora, como sector productivo también estamos conscientes que el país está pasando por una situación fiscal, no ahora, no del año pasado, sino desde el 2015 más o menos, que cayeron los precios del petróleo. La situación fiscal es compleja, es muy, muy difícil de manejarla, por eso es que se siguen inventando estos impuestos por una sola vez, que esa una sola vez se repiten cada 2 o 3 años. Entonces, esta inestabilidad tributaria, que también está atada a una inestabilidad política, por supuesto, ni se diga una inestabilidad económica, es lo que le transforman al producto en tener un alto costo. Y por lo tanto es una de las razones por las cuales la inversión extranjera no llega. Hay limitaciones, regresando al tema eléctrico, para que la inversión privada invierta en generación eléctrica por un tema específicamente legal. No se puede invertir para generar una rentabilidad dando o generando electricidad para el país. Entonces obviamente limita cualquier posibilidad que el privado tenga el interés de hacerlo, pero hay muchas cosas que se pueden hacer fuera de la parte eléctrica para, como usted bien dice, tratar de incentivar o equilibrar un poco las pérdidas que tendrá el sector productivo. Se puede hacer muchas cosas, y no solamente a nivel nacional, a nivel local también. Muchos municipios tienen un nivel de voy a ser muy frontal, de nivel de corrupción y de tramitología que es inmanejable. Entonces, obviamente, ese tipo de procesos hacen que sea muy costoso producir y no ayuda a que se estabilicen estas situaciones con lo que tiene que ver con la crisis eléctrica. Entonces, el trabajo es muy complejo, no lo discuto, pero debería haber una decisión política desde el presidente de la República para que se emita una política de competitividad en donde todas las instituciones no se articulen, sino se subordinen, porque así se tiene que hacer, a un objetivo de país, que debe ser incentivar la formalidad, controlar la informalidad, hacer campañas de formalidad para esos pequeños artesanos, micro, que quieren ser formales, pero que es costoso, es complicado, es burocrático. Entonces, es un trabajo que debe venir desde la Presidencia de la República y ir cayendo hacia el resto de instituciones, no solamente el Ministerio de Industrias. Todas las instituciones, tanto nacionales como locales, son parte de la competitividad. Si no trabajan en conjunto, pues obviamente esto es un círculo, insisto, esto es un círculo vicioso difícil de poder solucionar.
Andrés, ¿cuánto tiempo cree usted que puedan sobrevivir, sobre todo las pequeñas y medianas empresas de su ciudad, tomando en cuenta lo que ha anunciado esta mañana el ministro de Energía en una cadena nacional? El ministro de Energía dice que en décadas pasadas se apostó por la energía hidroeléctrica y que ahora la realidad es otra, pero no dijo que en estos últimos 8 años pudieron haber terminado algunos proyectos termoeléctricos que estaban ya en camino, bastante avanzados, que que en estos últimos 8 años no se invirtió para el mantenimiento de centrales termoeléctricas, no se invirtió para la compra, no para el alquiler, sino para la compra de barcazas o generación en mar o en tierra. Y de entender de que esto pues no tiene una fecha límite, no tiene una fecha tope hasta cuándo nos vamos a extender. ¿Cuánto tiempo van a poder sobrevivir las empresas si esto continúa? No sé, tal vez hasta diciembre. Hay pronósticos que aseguran que va a ser hasta enero del próximo año. A ver, yo creo que el análisis de la situación eléctrica no es los últimos 8 años. Yo he dicho y he comentado siempre en las radios, acordémonos de la hora de Sixto en 94, 95. Luego también tuvimos una situación eléctrica sumamente compleja en el año 2009-2010. Aunque se dieron inversiones en generación eléctrica, realmente no se pudo solventar el problema. En algunos casos hidroeléctricas no pudieron estar al 100% de su capacidad. A esto se suma lo que usted acaba de decir, la falta de mantenimiento, de previsibilidad, de inversión. Obviamente tenemos una ley que limita muchísimo al sector productivo de invertir en el sector. Entonces es un cúmulo de problemas, no solamente de 8 años. Pues si el Ecuador tuviera solamente el problema de 8 años, posiblemente fuera solucionable. El Ecuador tiene un problema estructural de 30 años. Y no solamente en el sector eléctrico, en el sector laboral, en el sector productivo. Les acabo de decir la informalidad. La informalidad ha ido creciendo permanentemente. No ha habido un año en que la informalidad no crezca. Entonces es un problema estructural que no se soluciona con un solo gobierno. Tiene que ser un proceso de institucionalidad. Ahora, en relación a su pregunta, es muy difícil poder calcular cuál va a ser el tiempo en que aguanten, por así decirlo, en que sobrevivan, o el tiempo de sobrevivencia de las industrias, porque cada industria tiene su proceso de sobrevivir. Obviamente las pequeñas y medianas son las más afectadas, pero como yo le decía, hay algunas empresas, yo tengo algunas empresas que tienen ya planificados los cortes hasta mediados de octubre. Después se vuelve sumamente complejo, y eso le estoy hablando de empresas medianas o grandes. Por lo tanto, las pequeñas potencialmente en estos días, ojalá, y eso es, y penosamente tenemos que estar esperando que el clima nos ayude. Ustedes le entrevistaron al director del INAMI hace pocos minutos, ojalá que haya tenido buenas noticias, no pude escuchar la entrevista, pero si es que no llegan las lluvias, esas pequeñas empresas realmente no van a tener cómo sobrevivir, van a tener que comenzar a ir cerrando sus líneas de producción y por lo tanto pensar también en ir despidiendo al personal o adelantar vacaciones. También son esas opciones que, como le digo, algunas empresas están tomando, ¿no? Adelantar mantenimientos, adelantar vacaciones, hay muchas cosas que se pueden hacer antes de liquidar. La liquidación de una industria es súper complejo. ¿Por qué? Porque el patrimonio que tiene una industria es muy diferente a un comercio. Nosotros como industriales sabemos decir que las industrias están empernadas al piso, es decir, no se puede coger y mover a otra zona o a otro país de una manera muy sencilla porque es una fábrica y es muy costoso. Por lo tanto, estar empernados al piso se vuelve sumamente complejo cuando existen estas situaciones. Entonces, por lo tanto, cerrar una industria o liquidar una industria no es sencillo, no es fácil de tomar, porque es muy costoso cerrar una industria, pagar los hornos y demás cosas es muy difícil. Y peor, pensar en vender la maquinaria. El Ecuador no tiene una maquinaria de alta tecnología para poder vender en el mercado de una manera sencilla. Entonces, hay varios obstáculos, pero obviamente las situaciones se tendrán que comenzar a analizar por empresa, por sector y ver qué opciones de adelantar mantenimientos, vacaciones. No sé, hay algunas cosas que se pueden hacer, pero realmente no son muchos los días que las empresas pueden aguantar en esta situación. Así que ojalá la lluvia nos llegue acá, porque aunque está lloviendo en Quito, qué bueno que está lloviendo en Quito, especialmente por los incendios, que les mandamos igual toda nuestra solidaridad. Penosamente, si es que no llueve, especialmente en la zona del austro ecuatoriano, donde está la mayor cantidad de hidroeléctricas, obviamente el país no soluciona el problema de luz. Entonces, ojalá lleguen acá las lluvias y lleguen de una manera más permanente. Tuvimos una lluvia el sábado pasado que ayudó de alguna manera, pero no solucionó el problema. Las lluvias deben ser algo más permanentes y ojalá así sea.
Muchísimas gracias, Andrés. Muy gentil por atendernos, muy amable. Muy amable. Un gusto, a las Gracias. órdenes. Hasta luego. Hasta luego.